A sus 29 años, Christopher Urtubia perdió la vida cuando manejaba su moto. Esto ocurrió en junio de 2018. Ahí tenemos la imagen de Christopher, un hombre de 29 años quien perdió la vida. A 4 años de este fatal accidente todavía no inicia el juicio para investigar las causas y encontrar a los responsables. Veamos la nota de Guillermo Tupper, que nos tiene los detalles de lo ocurrido en este fatal accidente. Es mucha la impotencia que tenemos como familia de sentir que no hemos sido escuchados y que ya se van a cumplir 4 años y aún estamos aquí sufriendo esta pena sin tener respuesta. Este lunes no fue un día cualquiera para Carolyn González y su familia. Como cada 6 de junio, el aniversario de la muerte de su sobrino Christopher Urtubia, o Fito, como le decían cariñosamente sus más cercanos, intensifica su recuerdo en medio de la larga espera por obtener justicia. Mi hijo era muy querido, era muy alegre, muy querido por mucha gente, padre de 5 hijos, los cuales él amaba con todo su corazón. Una vida que se apagó abruptamente la noche del 6 de junio del 2018. Tras concluir su jornada laboral, Christopher conducía su motocicleta por la Ruta 78 en dirección a su domicilio en San Antonio, cuando fue impactado por un automóvil que traspasó el eje central de la calzada. Acto seguido, el mismo vehículo chocó de forma frontal a una camioneta que venía justo detrás del motorista. Chocó este vehículo que iba a San Santiago, y aquí hay una camioneta. Chocó a la moto y chocó a la camioneta. Ya, y hay varias personas heridas en este momento. Son 3. O sea, en ese auto están todos chichas, todos curados. Ah, venían con trago. Totalmente curados. ¿Usted lo alcanzó a ver que venían? Pero claro, pero sí, se lo llevaron, se emanaba el olor. Los del auto blanco, dice. Los del auto blanco. ¿Y venían en exceso de velocidad? Adelantando como 150. Fue tal la violencia del impacto que este joven de 29 años murió cuando era trasladado a Valparaíso, producto de las graves lesiones sufridas. Horas después se estableció que el conductor del auto blanco iba en estado de ebriedad. Se realizaron las alcoholemias y a la vez se logró determinar que el conductor, quien lo hacía bajo los efectos del alcohol, sería quien motivó este accidente al cruzar y perder a la vez el control del vehículo. La familia interpuso una querella criminal en contra del chofer ebrio, pero a 4 años de lo ocurrido, este último aún no enfrenta la justicia. El 25 de mayo pasado, el juicio oral se pospuso para agosto, algo que ya había ocurrido en 2 ocasiones. La primera vez por una licencia médica del culpable y ahora, hace poquitos días atrás, por una licencia médica del abogado defensor. Además está decir que nosotros como familia pensamos que son artimañas baratas. La parte que representa al imputado ha solicitado al menos en 3 oportunidades la postergación de audiencia de juicio oral. Las razones esgrimidas han sido atendidas por el tribunal oral. No obstante, al menos en 2 de esas oportunidades ha existido oposición, tanto por parte del Ministerio Público como por parte de este querellante. El abogado defensor acreditó que el imputado tenía horas médicas debido a una serie de lesiones ocasionadas por el accidente, lo que le impedía asistir al juicio. Una fractura de fémur que se ocasionó en el accidente y también otra fractura menor. Ya el argumento que él dio es que no ha podido ser atendido producto de la pandemia. Nos da mucha pena, mucha angustia, mucha frustración de saber que el Ministerio Público avale las antimañas que ocupa la Defensoría para retrasar formalización, retrasar juicio. La acusación fue presentada hace mucho tiempo por nuestra parte. Hemos estado en condiciones de realizar el juicio. Hemos tomado contacto con las víctimas a través de la unidad de víctima y testigo y el tribunal ha sido el que ha suspendido la audiencia por diversas razones que ha estimado procedente.
Pero la familia asegura que el proceso ha estado marcado por una serie de irregularidades. En marzo del 2019 organizaron una marcha desde el Juzgado de Garantía de San Antonio hasta la Fiscalía Local para exigir la formalización del chofer, trámite que a casi un año del accidente aún no se realizaba. En este proceso nosotros la insistencia del juicio, de la formalización y de todos los movimientos legales que se debían hacer, nos dijeron un día que los documentos de la carpeta investigativa estaban extraviados. Yo creo que esa es una falta muy grave. Actualmente el imputado se mantiene en libertad y con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma mensual, arraigo nacional y suspensión provisoria de su licencia de conducir. Esperamos y deseamos que efectivamente este juicio oral pueda llevarse a cabo el día 23 de agosto, que es la nueva fecha que se ha fijado. Respecto a las pretensiones que tiene la familia, es que finalmente el autor de estos hechos sea condenado a una pena que sea ejemplificadora. Una pena con la que la familia de Christopher espera atenuar una herida que a 4 años de su trágica partida sigue abierta. Para mí es muy difícil expresar y poderles contar todo lo que hemos sufrido como familia. Yo he sido testigo del dolor de su abuela, de su madre, que día a día lo lloran y claman justicia por él. Necesitamos ayuda, necesitamos que por favor nos escuchen para poder lograr tener la paz que necesitamos como familia. La familia de Christopher está completamente desesperada porque ve que a 4 años de esta tragedia aún no comienza el juicio. Ahí lo tenemos a César en pantalla, quien se encuentra con varios familiares de Christopher. ¿Cuál es la sensación que está quedando después de todo esto, César? ¿Por qué no comienza el juicio después de tanto tiempo? Injusticia en la desazón inicial, Roberto, tal como tú lo dices, estamos en San Antonio con parte de la familia de Christopher Urtubia, con su yerno, evidentemente, que es Franco, con su madre Jenny, que está con nosotros. Te están escuchando, Roberto, si quieres hacerle alguna pregunta, y queremos partir nosotros conversando particularmente de lo que hace el reportaje de Guillermo Tupper, ¿no? Muestra lo que sucedió en 4 años y el poco avance que ha tenido este camino legal. ¿Cómo lo ven ustedes, Jenny, en la situación que estamos hoy día? Lo vemos con mucha frustración, mucha pena de tener que llegar a esta instancia para lograr justicia por mi hijo. Nos abruma las negligencias que han habido en el camino, especialmente en este momento lo que ocurrió el día de hoy, que hizo retrasar un poco esta entrevista a causa de que yo venía en camino hacia acá y me llaman para decirme que tenía una entrevista con el fiscal, siendo que me habían llamado cuando yo pedí solicitar la entrevista con el fiscal. Me llamaron y me dijeron que hoy iba a tener una conversación telefónica con la asistente social del fiscal para ella ver si me derivaba al fiscal. Me llaman cuando yo venía en camino y me dicen que me estaban esperando, que tenía la entrevista hoy con el fiscal, y me dicen que era así. Yo le digo que no, que era telefónica, y me dicen que no, que era presencial. Solo para aclarar el relato de Jenny, Roberto, y vamos a pedir que bajen un poquito los carteles. Estamos en el frontis de la Fiscalía justamente de San Antonio, en la región de Valparaíso, porque justamente son ellos quienes te llaman, ¿no, Jenny? Y te dicen que tienes una reunión sorpresiva, según nos explica tú. ¿Y qué te dicen en esa reunión? ¿Tú logras cruzar la puerta de esta Fiscalía, conversas con ellos? ¿Qué se da en esa conversación? Me dicen que ellos están trabajando desde el primer minuto, de que ellos han estado siempre con nosotros. De hecho, que el fiscal me dice que él fue el que pidió la proyección de la alcoholemia, diciendo que fue el abogado que nosotros tuvimos que contratar, que fue un abogado particular, y él no hizo la proyección de la alcoholemia. ¿Te habían llamado alguna vez particularmente esta especie de entrevista directa en estos 4 años que han pasado? No, yo había pedido en otras ocasiones también entrevista con el fiscal, que también me la habían negado. Una vez también me llamaron para decirme que el caso se había resuelto, me dieron las penas supuestamente que le habían dado a este hombre, y cosa que no era así. Roberto, te escuchan ambos, Franco y Jenny. Sí, recién en la nota planteaba el cuñado y amigo de Christopher. Decía en la nota, la carpeta investigativa le dijeron que estaba extraviada. ¿Esto es así?
Correcto, nosotros en el proceso de buscar justicia, obviamente podrán entender que como familia estamos insistiendo en innumerables ocasiones, y en una de esas ocasiones nos comentaron que los documentos de la carpeta investigativa se habían extraviado. Entonces obviamente ahí viene la frustración de nosotros como familia y seguimos un poco hincando para que eso se solucionara. Definitivamente al tiempo después aparecieron. Roberto, solo para aclarar y sumar a esta conversación, nosotros nos contactamos con el fiscal adjunto en jefe de la Fiscalía de San Antonio, Osvaldo Sandón Cermeño. Entró nuestro productor, Camilo Urrejola, a conversar con él directamente. Le ofrecimos la posibilidad de conversar en este móvil, también vía Zoom, y él declinó de esa posibilidad. Él no quiso encontrarse en esta conversación porque es lo lógico. Nosotros siempre tratamos de mostrar las dos partes. La Fiscalía decidió no hacerlo, al menos en esta transmisión. Volvemos de inmediato a San Antonio con César Fuenzalía. Se encuentra con la familia de Christopher, este hombre de 29 años, quien falleció en un accidente en junio del año 2018. César, ¿ha pensado la familia en acudir a otra instancia para intentar apurar este juicio que finalmente nunca ha empezado? Por supuesto, de hecho ustedes son una de esas instancias. Hemos buscado por todos los medios posibles tratar de ejercer algún tipo de presión para que nuestro caso sea escuchado. De hecho, en la primera formalización, después de casi un año, en base a una protesta nuestra, la Fiscalía nos ofreció una fecha para formalización. Y esa presión también hoy día tuvo un parecer en la reunión que tuvieron en el interior, Jenny, ¿fue así o no? Aclárame usted. Claro, fue en el momento de que el señor fiscal, bueno, no fue un fiscal, fueron dos los que llegaron en el momento. Me dice, claro, mágicamente después que no me pedí atender uno, ahora habían dos, y me pregunta que cuál es el reclamo que yo tengo en estos momentos. Yo le digo, en contra de ellos. Yo le digo que en estos momentos en contra de ellos no, claramente es el Ministerio Público. Y me dice él, ¿y por qué está televisión afuera entonces? Entonces yo le digo, o sea, usted ahora en estos momentos me está atendiendo porque está la televisión afuera. Le dije, yo me retiro, yo necesito ir afuera, le dije yo, porque necesito que me ayuden para hacer justicia por mi hijo. Solo para aclarar, Roberto, justamente el fiscal no estaba disponible para hacer una conexión en conjunto, ¿no? Mientras nosotros estábamos con la familia, él vía Zoom, él estaba disponible solo para conversar de manera directa contigo a través de este contacto online, pero también es una cosa que nosotros no podíamos ofrecerle porque efectivamente nosotros habíamos conversado con la familia y era lo que podíamos ofrecer en esta transmisión. Bien, sí, vale aclarar eso, César. Vamos a presentar también a Rebeca Zamora, ella es abogada y académica de la USEN. Rebeca, muchas gracias por estar con nosotros y quería partir preguntándote directamente ¿por qué se demora 4 años en empezar un juicio de este tipo? Muchas gracias, Roberto. Mis condolencias a la familia. Respecto a tu pregunta directamente, por lo que entiendo, lo que pude revisar de los antecedentes de esta causa y lo que estaban ustedes comentando, el imputado en distintas ocasiones se habría excusado de asistir a distintas audiencias. Las personas que van a asistir a una audiencia pueden pedirle al tribunal una autorización para no comparecer y que se fije otra fecha, un nuevo día, una nueva hora. Eso ocurre cuando una persona, por ejemplo, tiene alguna hora importante de medicina, tiene algún evento familiar importante, me refiero a la pérdida de un pariente, el nacimiento de un hijo. Son situaciones excepcionales que se argumentan ante el tribunal y el tribunal podría en ese caso tener por justificada una ausencia y de ese modo ir fijando distintas audiencias. En todo caso, te hago presente que es un plazo 4 años bien lamentable, bien largo, pero tampoco es una cuestión extremadamente excepcional, lamentablemente, en estos casos. Las formalizaciones en este tipo de accidentes no necesariamente ocurren de manera inmediata. Muchas veces los fiscales esperan las primeras diligencias. Cuando son formalizados los imputados les empiezan a correr plazos de 2 años de investigación, con las policías colapsadas, con el Ministerio Público colapsado. Muchas veces por estrategia se prefiere esperar y dilatar un poco ese tiempo para que no empiece a correr ese plazo. Y eso hace que se vaya retrasando la audiencia, se vayan retrasando las acusaciones y finalmente los juicios. Y creo que una cuestión que es muy importante y lo hemos conversado otras veces, justamente la vez anterior también fue a propósito de un atropello. Hay mucha desinformación para las víctimas, muchas cosas que en las fiscalías no se les explican. Las personas creen que las fiscalías defienden sus intereses cuando en realidad lo que hacen es defender los intereses del Estado y por lo tanto no siempre reciben una información que es correcta, que es concreta o que es concordante con los intereses que ellos tienen. Entonces creo que ahí hay una deuda importante de todo nuestro sistema penal de informar de una manera mucho más adecuada a las víctimas de por qué ocurren ciertas situaciones, por qué se realizan ciertas audiencias, por qué se aceptan ciertos permisos. Rebeca. Entonces, ¿sí?
Sí, Rebeca, en el caso de que el imputado se esté excusando de asistir a las audiencias, ¿la justicia no contempla un máximo de excusas? Es decir, yo, por ejemplo, a la tercera vez que me excuso, ya la justicia me tendría que obligar a ir, porque si yo puedo pasar una vida entera excusándome, perdón. No existe un límite en la ley, es el juez de garantía el que tiene que ir cada vez que se hace una solicitud de modificación de audiencia, ir ponderando los antecedentes y entender si es que esa justificación es válida o no para modificar una fecha de audiencia o directamente despachar una orden de detención porque la persona no se ha presentado y su comparecencia era necesaria. Hace no mucho, hace menos de 2 semanas, ustedes también abordaron el caso de un kinesiólogo que está formalizado en Viña del Mar por abuso sexual y que solicitó un permiso y logró asistir, o sea, finalmente canceló la asistencia, pero logró que le dieran un permiso para asistir a un partido de rugby y a una celebración. Y eso lo resolvió y lo permitió el juez de garantía, incluso con oposición de la parte creyente, sin que el Ministerio Público tampoco dijera nada. Entonces también en esos casos es importante saber si es que el Ministerio Público también está ejerciendo su derecho a oposición y no es solamente la creyente. Ese acompañamiento es muy importante para efectos de poder mostrarle al tribunal si es justificada o no es justificada esas situaciones excepcionales que el imputado esboza para no asistir. César, ¿es lo que está pasando en este caso? ¿El imputado se está excusando de ir a las audiencias pertinentes y así se dilata todo este asunto? Sí, de hecho, lo mismo que comentaba la abogada ahí, él está ocupando todos los vacíos que la ley le entrega, yo creo. Pero para nosotros como familia ya es suficiente, ya es demasiado. Ya esperamos que él pueda enfrentar prontamente la justicia. Eso es lo que dice mi yerno. Nosotros necesitamos cerrar este ciclo, lo digo en el modo cerrar la etapa judicialmente, porque necesitamos recordar a mi hijo en otra instancia, no tener que estar reviviendo siempre todo esto, mirando la televisión, saliendo en el diario. Ya queremos tranquilidad y queremos justicia. Rebeca, ¿de qué otro modo la familia podría apurar este trámite? ¿Hay algún modo de exigirle a la justicia más celeridad? Mira, únicamente como creyente, ya una vez que se fijó una nueva fecha, la única posibilidad es que de no llegar el imputado y de no entregar una excusa suficiente es pedir directamente que se despache una orden de detención. Para eso va a ser muy importante conocer cuáles son esos argumentos que está entregando una persona. Sin duda, una cita médica que puede ser modificada de fecha también, a mi juicio, no es excusa suficiente, o una celebración, ¿cierto?, jocosa, como el ejemplo que les mencionaba hace algunos momentos. Esa situación tiene que ser ponderada por el tribunal, y ahí es muy importante que sea también el Ministerio Público quien suponga esto, porque claramente lo que genera es esta sensación de falta de acceso a la justicia, una sensación de una justicia que se demora, que es lenta y que es muy permisiva, con situaciones que para las víctimas van a ser siempre muy difíciles de entender, y es muy entendible que así sea. Rebeca, ¿quién es la persona que decide finalmente si la excusa es válida o no? Es el juez de garantía. A solicitud de la defensa, es el abogado del defensor el que tiene que presentar la solicitud, acompañar los antecedentes que la fundamentan, y el juez de garantía el que lo tiene que resolver. Muchas veces lo hacen sin preguntarle a nadie. Lo hacen sin una audiencia o sin dar un traslado, que se llama, para que los otros intervinientes puedan oponerse. Cuando eso no ocurre, lo único que queda, ¿cierto?, es reclamar para efectos de que el tribunal lo discuta. Pero falta una regulación mucho más específica en nuestra ley de ese mecanismo y evitar situaciones o dilaciones injustificadas y bastante injustas y dolorosas como la que estamos viendo. César, ahí en San Antonio se enteró la familia sobre qué tipo de excusas habría puesto el imputado para dejar de asistir a las audiencias y dilatar todo esto. Bueno, la primera vez, que fue la que teníamos en diciembre, él se justificó con una hora médica de medicina general, que yo encuentro que es una burla, porque ¿cómo se permite cambiar un juicio 6 meses después y no se permite cambiar una hora médica que no era de mayor importancia? Y han pasado 4 años. ¿Qué esperan ustedes después de esto, de todo lo que hace? Lo decía Franco, ¿no? Llamar a la televisión, invitarnos a nosotros a contar esta historia. Sin duda también habla Roberto, y coincidiremos en eso también con la abogada, hay una especie de revictimización, ¿no? Volver a contar el tema, volver a abrir esta herida que todavía no logran cerrar. ¿Qué esperan ustedes hoy en día? Justicia. Que se haga justicia por mi hijo. Yo le pido a los jueces, que entiendo que ellos son los que tienen la última palabra, les pido como madre que me ayuden y que una vez
por todas se haga justicia por mi hijo. Sí, eso es todo lo que nosotros estamos clamando como familia. De hecho, justo hoy se cumplen 4 años desde que Christopher se fue por culpa de un irresponsable que manejaba en estado de ebriedad. Yo creo que como familia necesitamos cerrar este ciclo, como dice mi suegra. Ha sido demasiado doloroso y hay mucha pena de ver también cómo la justicia no se pone en el lugar de la ciudadanía de lo que estamos sufriendo. O sea, insisto, lo que dice mi suegra, postergar un juicio por asesinar a alguien por una hora médica, en medicina general, yo creo que es demasiado. Finalmente, Roberto, coincidimos en eso también. Se quiere un duelo en paz, ¿no? Que es lo más complejo, particularmente lo que pasa a la familia Urtubia luego de haber sido arrebatada la vida de Christopher en este accidente. Bien, César, muchísimas gracias y también muchas gracias a toda la familia por estar con nosotros, dándonos a conocer la historia, y esperamos obviamente que puedan al menos iniciar el juicio para lograr la tranquilidad que tanto están esperando después de tanto tiempo. Muchas gracias, César. Rebeca, muy cortito, una cifra nomás. ¿Cuánto podrían esperar, cuánto tiempo más podría esperar esta familia para que se inicie el juicio? Porque tú recién decías que esto no es algo tan inédito en la justicia chilena. Sí, bueno, desde que se fija una audiencia de formalización, en estricto rigor no suele pasar más de un mes y medio para que se realice, no se fijan con mucha más dilación. Aquí yo creo que eso va a depender de que el tribunal siga o no acogiendo este tipo de excusas, si es que lo sigue justificando. Si es que algunas de ellas han sido estas como las que se mencionaban recién, una hora para un médico general, la verdad es que resultan bien poco comprensibles. Y en esto no quiero ser empática, porque un imputado efectivamente podría presentar alguna enfermedad y que haga necesaria su comparecencia ante un médico, sí. Pero uno entendería cuando se trata de una enfermedad grave, cuando se trata de una cuestión donde la integridad de la persona peligra, donde requiere una atención inmediata, porque la verdad es que las personas que hoy día están privadas de libertad no tienen esos derechos, no pueden ejercer. Bien, Rebeca Zamora, abogada y académica de la UCEN, también muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.